Esto es Con las botas puestas rojas, de la serie Archivos ocultos del arte. Seguimos con el capítulo 2 y vamos a hablar del hombre que cambió las reglas. Mientras París admiraba a los artistas consagrados, un joven de origen humilde observaba el mundo del arte desde otro lugar. No llevaba pinceles, no pintaba cuadros, ni siquiera pretendía convertirse en artista. Se llamaba Ambroise Vollard. Cuando llegó a París para estudiar Derecho, nadie podía imaginar que aquel estudiante acabaría influyendo en la historia del arte tanto como muchos de los pintores a los que representaría. Pero Vollard tenía una cualidad extraordinaria: sabía observar. Mientras otros veían cuadros, él veía personas. Mientras otros discutían sobre estilos, él analizaba comportamientos. Y mientras casi todo el mundo buscaba vender lo que ya era famoso, él empezó a preguntarse algo completamente diferente. ¿Y si los grandes artistas del futuro todavía fueran desconocidos? Aquella idea era revolucionaria, porque a finales del siglo XIX comprar obra de un artista desconocido era casi una locura. Era mucho más seguro adquirir un pintor reconocido. Era una inversión menos arriesgada, lógicamente, pero Vollard no pensaba como un comerciante corriente. Pensaba como un descubridor de talento, y eso cambió las reglas del juego. El primer gran riesgo. En 1895 tomó una decisión que muchos consideraron un disparate: organizar una gran exposición dedicada casi exclusivamente a un pintor del que apenas hablaba nadie. Su nombre era Paul Cézanne. Hoy cuesta creerlo, pero Cézanne está considerado uno de los padres de la pintura moderna. Sus cuadros se encuentran en los museos más importantes del planeta. Pero entonces era un artista prácticamente ignorado. Muchos críticos decían que pintaba mal, que deformaba la realidad, que sus paisajes parecían inacabados y que jamás alcanzaría el prestigio de los grandes maestros. Vollard veía exactamente lo contrario. Veía a un artista adelantado a su tiempo y decidió apostar por él. Con su propio dinero, con su prestigio y con su galería, que aquella exposición no convirtió a Cézanne en millonario de un día para otro, pero ocurrió algo mucho más importante. Por primera vez, coleccionistas, críticos y otros artistas comenzaron a mirar a Cézanne con otros ojos. Y aquí aparece una idea fundamental. Vollard no había cambiado los cuadros. Los cuadros seguían siendo exactamente los mismos, pero lo que cambió fue la manera de mirarlos. Vender confianza. Cuando hablamos de un marchante de arte, solemos imaginar a alguien que compra barato, vende caro. Eso sería una definición demasiado simple. Los grandes marchantes hacían algo mucho más complejo. Vendían confianza. Un coleccionista no compraba únicamente un cuadro, compraba el criterio de Vollard. Era como si dijera: si este hombre apuesta por este artista, quizá yo también debería hacerlo. Y esa confianza empezó a multiplicarse. Un coleccionista llevaba a otro, después llegaban los críticos, más tarde aparecían los museos y poco a poco el nombre del artista crecía. No porque hubiera pintado una obra nueva, sino porque había cambiado su reputación. Entonces llegó Picasso. A comienzos del siglo XX apareció en París un joven español. Tenía poco más de 20 años, vivía con enormes dificultades económicas. A veces no podía pagar el alquiler, otras veces cambiaba cuadros por comida. Su nombre era Pablo Picasso. Hoy cuesta imaginar esa escena. Pensamos que Picasso como un genio indiscutible, pero todavía no era Picasso, era simplemente un joven pintor intentando abrirse camino. Y Vollard volvió a hacer lo que mejor sabía hacer: mirar donde casi nadie miraba. Compró obras, organizó exposiciones, le dio visibilidad y sobre todo lo introdujo en un círculo de coleccionistas que podían cambiar su carrera. No fue el único. Sería injusto afirmarlo, pero más adelante aparecerían figuras fundamentales
como Daniel Henry Kahnweiler, pero Vollard fue uno de los primeros en comprender que aquel muchacho tenía algo diferente, y esa intuición volvió a demostrar que el mercado del arte no funciona únicamente por la calidad de la obra, funciona también por las personas capaces de reconocerla. Antes que los demás, la gran colección. Y llegados a este punto, merece la pena detenernos un instante porque estamos descubriendo algo que contradice una idea muy extendida. Muchas personas creen que primero un artista se convierte en un genio y después llega el éxito. La realidad suele ser bastante más complicada. El talento es imprescindible, pero rara vez basta por sí solo. Hace falta alguien que organice exposiciones, alguien que convenza a coleccionistas, alguien que hable con museos, alguien que publique catálogos, alguien que explique por qué esa obra merece ser observada. En otras palabras, alguien que construye un contexto. Y eso fue exactamente lo que hizo Ambroise Vollard. No pintó los cuadros, pero ayudó a construir el escenario en el que esos cuadros pudieron cambiar la historia. Y esa es probablemente la razón por la que hoy seguimos pronunciando su nombre, porque algunas personas crean obras de arte y otras crean un mundo en el que eso existe.